interrumpe los programas biológicos. En el caso que la persona se encuentre en la fase de reparación orgánica, lo lleva a la fase activa, ¿sí? Interrumpiendo y evitando que la persona pueda superar un programa biológico, una etapa y una maduración de un conflicto biológico. Si la persona está en fase activa, lo que hace es aumentar el crecimiento, por ejemplo, del tamaño del tumor, porque aumenta ese estrés simpático tónico, ¿sí? Entonces el crecimiento de los órganos pertenecientes al viejo mesodermo aumenta. Ellos piensan que lo pueden matar, entre comillas, ¿no? Un tumor que vendría a ser un pequeño órgano funcional que está tratando de ayudarnos a superar una situación que estamos viviendo. Pero la quimioterapia interrumpiría, y no solamente interrumpiría los programas biológicos, sino que generaría concomitantemente una lesión de la médula ósea roja, destruyendo los valores sanguíneos, ¿sí? Eso hace que una vez que la persona deje de suministrarse la quimioterapia, dependiendo qué tipo de quimioterapia sea, de distintas maneras, intravenosa, con pastillas, etc. Cuando entre en fase de reparación, porque deje de destruir su médula ósea roja y sus valores sanguíneos, lo que va a ocurrir es que va a aparecer, entre comillas, la famosa leucemia, que no es ni más ni menos que la fase de reparación de la médula ósea roja, con dolor, con inflamación, y ahí va a aparecer el nuevo diagnóstico de, bueno, se le suele llamar cáncer de sangre por la medicina clásica, no la leucemia, cuando nosotros sabemos que es una fase de reparación orgánica de la médula cerebral. Entonces, es muy complicado porque no solamente interrumpe y complica los programas que están en fase activa, sino que además genera otros programas biológicos como es una necrosis de los valores en la sangre, complicando toda la situación. Además, ni hablar si hacen quimioterapia y radioterapia, porque es el cóctel o el combo que se recomienda hoy en día antes de la cirugía. Cualquier médico sabe que después de una sesión de radioterapia junto con la quimioterapia no puede operar nunca, porque la piel se deshace. Lo que estamos hablando de la necrosis, que es como si fuera una desvalorización profunda de la persona, pero sin tener la desvalorización tiene la destrucción y desmineralización de su cuerpo, ¿sí? Es la destrucción total de su cuerpo. No es que es un veneno que entra en su cuerpo y va a localizar una célula maligna, entre comillas, porque no existe el bien y el mal, ¿sí? Son percepciones. Estamos hablando de siempre una célula que se adapta para sobrevivir. ¿Cómo va a ser buena o mala? Eso es un concepto religioso que instaló Pasteur hace ya casi 200 años, pero el punto sería que no solamente interrumpe los programas biológicos, nos lesiona, nos complica, aumenta el drama y encima me destruye todos los valores de mi sangre. Y si yo llego a tener alguna perturbación biológica, algún problema mecánico y alguien me tiene que abrir para ayudarme mecánicamente, ¿sí? Porque la cirugía no está en contra de la nueva medicina germánica siempre y cuando sea necesaria mecánicamente. No va a poder, se va a ver imposibilitado porque no puede suturar una herida, porque la piel se desgarra, se deshace, porque queda totalmente quemada, ¿sí? Y menos una cirugía. Va a ser capaz de recuperarse de eso. Bueno, es muy difícil ahí, y es más, no todos se recuperan. Y si me dejás darte un dato, ¿sí? La mayoría de los médicos no saben esto, pero esto es verdad y lo pueden buscar en las revistas médicas. ¿Para qué nos basamos? O sea, ¿por qué la quimioterapia es recomendada en la parte oncológica? ¿Sí? Porque por alguna razón se recomienda, porque tiene que haber algún estudio estadístico que indique, ¿sí?, que la quimioterapia sirve o funciona, porque si la quimioterapia tendría como resultado oficial la muerte del paciente, obviamente no se va a recomendar. Sin embargo, hay una frase que dice Lulú Bedar constantemente, que es: existe la mentira, la maldita mentira y las estadísticas, ¿sí? Muy manipulables. Muy manipulables, muy manipulables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona es tratada con el cóctel quimioterapia, radioterapia y cirugía, por ejemplo, ponele solo quimioterapia, y sobrevive al menos 5 años, entra en un muestreo de curados por quimioterapia. Ahí está la estadística de, por eso dan quimioterapia, ¿no? Sobrevivió 5 años, está curado. Bien. Pero si muere a los 5 años y un día, como mínimo, 5 años, 2 días, 6 años, 7 años, no importa, entra en el muestreo de muertos
por la enfermedad de cáncer, pero sin sacarlo de la estadística y el muestreo de curados por quimioterapia. Es decir, hay una persona que está curada pero se murió. Sí, es sumamente cuestionable cómo usan esas estadísticas. Y me avisan que cuando partimos el programa no se escuchó la pregunta inicial, así que toda la introducción parece que se perdió, donde hablamos que hoy día estamos hablando de terapias congruentes, y en el fondo, para ilustrar cuáles son las terapias que sí son congruentes y que ayudan a los procesos biológicos, queremos abarcar dos terapias que definitivamente no son congruentes con las leyes biológicas y que de hecho hacen mucho daño. Así que estamos abarcando quimioterapia y también vacunación. Así que ¿hay algo más que quieras agregar sobre quimioterapia? O en el fondo, yo creo que todo el mundo que tiene algún conocimiento de la medicina natural sabe que la quimioterapia es sumamente dañina, pero justamente como en la mentalidad bélica que hay que atacar el cáncer, se justifica que estamos matando el cáncer y tratando que sobreviva el paciente. Bueno, es que básicamente cuando vos estás hablando de querer matar una célula, es porque vos crees que hay algo en tu cuerpo que o está funcionando mal, o ha sido invadido por un agente patógeno, malo, entre comillas, porque le están poniendo un juicio, ¿sí? O hay una perturbación orgánica que se debe a un fallo del cuerpo. Eso en la nueva medicina germánica sabemos que no es verdad. Y sabemos que se debe a las falsas teorías de Pasteur desde 1900, más o menos, 1910, 20, por ahí, donde él plagió los estudios de Anthony Béchamp. No solamente plagió, sino que distorsionó sus estudios. Fue financiado por organizaciones privadas, con objetivos oscuros. Asesinó niños, pero de verdad, están las denuncias. Entonces, y la prueba que hizo en una plaza en París para demostrar que su vacuna funcionaba e inoculaba a 2 personas, ¿sí? No tenía la médula ósea del conejo muerto de rabia como le puso a los animales, que se murieron a propósito al mes de que los vacunaron, sino que lo que tenía era agua destilada, ¿sí? Y eso está en las memorias de Pasteur, que gracias a Lulú Bedard y material de Nueva Medicina estamos accediendo a esos documentos perdidos, ocultados, ¿sí? Y que están solamente en francés. Son muy difíciles de acceder. Y estamos descubriendo cosas que no lo podemos creer. Pero lo más loco es que esto que estamos diciendo nosotros ahora, lo vienen discutiendo los científicos hace muchísimos años. Sin embargo, la teoría bacteriana y del contagio de Pasteur sigue a flote por el financiamiento privado que tiene, no porque sea verdad. Entonces, es muy rentable. Es muy rentable. Es muy rentable. Entonces es una complicación porque a vos te hacen creer que te podés contagiar, que existe el contagio y que existe no solamente el contagio, sino que la posibilidad de que algo externo a tu cuerpo entre y te invada y te ataque. Y obviamente que vas a querer, si crees en eso, vas a decir, sacame eso del cuerpo, por favor. Sin embargo, no es verdad. Entonces, lo que estamos generando es no solamente un envenenamiento de nuestro cuerpo, sino que a su vez, nuevos programas biológicos, los mismos que efectuaría o utilizaría cuando aparece un león y tengo que sobrevivir, pero dentro de mi cuerpo. Y en vez de poder escaparme del león, jamás me voy a poder escapar, porque me dijeron que es tan chiquito mi enemigo, es invisible, es imperceptible y no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar, y que jamás me voy a poder escapar, y que con suerte se apaga y cada tanto se activa. Eso es lo que le dicen a los que supuestamente tienen cáncer o enfermedades autoinmunes. Tenés suerte porque se apagó. Bueno, capaz se activa en unos años, como si fuera una alarma. Claro. Entonces es muy difícil. Con esa falsa creencia, claro, vamos a bombardear nuestro cuerpo. Envenename, así me matás todo lo que tengo adentro porque me quiero morir así. No podés vivir. Es intolerable la vida así. Entonces, bueno, con esas excusas inventan venenos simpático-tónicos que tienen efectos, vamos a llamarlos temporales, en los cuales la persona parece que mejora algunos síntomas,
porque son aparentes, pero después complica toda la situación y el efecto rebote hace que la persona después de los 5 años no sobreviva. Claro, tú mencionabas que si se aplica la quimioterapia en fase activa, o sea, que en el momento que la persona está con todo el estrés y su sistema nervioso simpático tónico está muy activo, inmediatamente se siente peor porque se agrava más todo lo que está pasando. Claro, se agrava a los 3 niveles. Claro, y se podría aplicar en una fase más vagotónica, y ahí es típico que la persona se siente mejor con la primera dosis, porque alivia muchos de los síntomas de la inflamación, como es algo sumamente activante, la persona siente como una mejoría. Un corticoide. Claro. Y luego el tema de que trae muchos problemas físicos, como una leucemia posterior, porque está destruyendo la médula ósea, y todas las complicaciones. Además de que... Y ahí perdiste, porque te dicen, te hizo una metástasis. Te hizo una metástasis, se fue a la sangre, se diversificó, se multiplicó y ahora ya no lo podemos agarrar, ya es muy tarde. Transfusión de sangre, y ahí te arruinaron la vida. Sí, es como que cada vez se agrava más. Sí, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, se puede salir. Lo que hay que tener en cuenta también, y te lo puedo decir cualquier persona que haya recibido quimioterapia, es que los efectos simpaticotónicos que tiene la quimioterapia, la persona no se los olvida nunca más en su vida. Empieza a generar conflictos de todos los colores, ¿sí? No puede comer, vomita, cualquier olor le genera repugnancia, está con una acidez extrema, con diarrea extrema, no se siente bien, está destruida, pero claro, como le dicen que esto la va a curar, es como que sigue remando en dulce de leche, y toda la familia la empuja, le dice dale que esto te va a curar, entonces con las mejores intenciones pero con las peores herramientas te terminan destruyendo. Claro. Y me atrevo a decir que del 100% de las personas que se hacen quimioterapia ni la mitad lo termina, pues no lo aguantan. No lo pueden aguantar, es tremendo. Las personas que nosotros hemos atendido, que son un montón, que se han hecho quimioterapia, te cuentan, te dicen, no, mirá, lo tuve que dejar porque no podía, yo lo dejé con miedo, pero esto me estaba matando más que el cáncer, me dice, porque no podía dormir. Simpaticotónico, obviamente, te sube la presión. No podés dormir, estaba hinchada como un sapo, los túbulos colectores del riñón activo. Además, con un montón de conflictos de profundas autodesvalorizaciones, necrosis de los huesos, de los músculos, la persona nerviosa, la familia mal, ella preocupada por su familia porque parece que se muere, la familia preocupada por ella, un círculo vicioso completo que lo único que genera es la profecía autocumplida de la medicina, ¿no? El cáncer te va a matar, te va a comer. Igual. Claro, sí. Bueno, ahí es donde claramente el remedio parece ser mucho peor que la enfermedad, definitivamente. Ahora, sí podríamos decir que hay algunas terapias o protocolos que son más suaves, donde están entregando menos quimioterapia y ahí obviamente ven mejores resultados de sobrevivencia de los pacientes cuando van modificando esos protocolos. Bueno, justo ahora le mando un saludo a Vane, que es una alumna de la Escuela de Nueva Medicina que tenemos nosotros en Awakening Project. A propósito también, siempre recomendamos material de Nueva Medicina Germánica para formarse, ¿sí? La página web, material de Nueva Medicina Germánica. Sí, material de nuevamedicinagermánica.com. ¿Qué es lo que te iba a decir? Me quedé en material de Nueva Medicina. Vane, tu alumna Vane. Vane es una médica que acaba de entrar en la formación hace poquito, ya está cursando otro nivel, está en un segundo nivel. Nos comentó, y es verdad, pues yo ya lo he visto, pero ella nos dio con detalle que se está aplicando una nueva quimioterapia, muchísimo más dolorosa, muchísimo más simpaticotónica, muchísimo más invasiva. Hay que tener mucho cuidado, hay que observar, hay que preguntar, antes de meter la pata en un lugar, investiguen bien, se probó, tiene efectos secundarios, investiguen bien, porque todo lo que les den dice, tiene efecto secundario, puede causar la muerte, y lo dice. Claro. Entonces es como, ¿quién se hace cargo? Es la única esperanza
que no hay más alternativas y cierran la puerta totalmente a todas las opciones y alternativas, como dicen que no se han estudiado, no se ha comprobado, solamente nuestras opciones terapéuticas y nuestros protocolos tienen sustento y base científica, cuando eso claramente no es real, pero son los que tienen la versión oficial, es la medicina aceptada. Son los que tienen la palabra. El delantal blanco. El delantal blanco, claro. Sí. Pero bueno, ya mucha gente se está dando cuenta. Conozca o no conozca la nueva medicina, se está dando cuenta de que esto no tiene sentido, ¿sí? Cuando vos vas al médico y te dice, me duele la rodilla izquierda, y es un viejito y tiene 65 años y le dices la edad, y el viejo le dice, no, pero no puede ser porque mi rodilla derecha tiene 65 años y no me duele, acá hay algo raro. No, son incongruencias totales de la medicina clásica que no tienen sentido. Hay cosas que te dicen que, no, mirá, estaba dormido en tu cuerpo y se activó ahora. No, bueno, es hereditario. No, bueno, hacé de cuenta que tenés un perro con hambre que te está comiendo. Hay frases que denotan la completa ignorancia del cuerpo y de la biología, y que hablan de un conflicto bélico y utilizan tu cuerpo como campo de batalla. Entonces te tiran, entre comillas, la bomba química adentro de tu cuerpo para ver qué pasa. Porque no te aseguran que te van a ayudar. Ellos te dicen que van a atacar, pero no te dicen si van a ganar o no, entre comillas, porque están peleando. Claro, ellos no prometen nada, solo dan un tratamiento muy caro, diciendo que esa es tu única esperanza. Bueno, mirá, me dijiste una palabra clave. Cuando vos decís muy caro, vos sabés que cuando hay un conflicto de carencia de algo vital, específicamente hablando de dinero, lo primero que toca es el hígado. ¿Sí? Y si el conflicto tiene una intensidad importante, aparece un tumor de hígado, un adenocarcinoma en forma de coliflor, secreto, etc. He tenido un caso en el cual una mujer estaba con unos programas biológicos llamados cáncer y le empezaron a dar una medicación de quimioterapia, pero era tan cara que no la podía pagar. Y no me acuerdo cuál era la moneda, no me acuerdo si era de Estados Unidos, de Canadá, de México, andaba por ahí. Eran o 200.000 pesos mexicanos, o 200.000 pesos, o 200.000 dólares, no me acuerdo del país. Pero era impagable. Era impagable. Me dice, mira, la obra social no se me hace cargo, tengo que vender la casa, me decía. Tengo que vender la casa. Y estaba generando un cáncer de hígado porque, claro, vende la casa y después ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? Y aparte para envenenarse. No, es un completo desconocimiento y aparte un avasallamiento contra el propio paciente, porque si vos vas y le decís, pero usted está seguro, doctor, el viejito, sí, usted tiene que hacer lo que yo le digo, le dice. Bueno, pará, porque es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Y aparte, si vos le preguntás al médico, bueno, ¿y usted qué haría con su hijo si tiene cáncer? No, yo quimioterapia no le daría, o esto tampoco, te dice. ¿Y por qué a mí sí, a él no? No es como... No, bueno... Sí, se han hecho estudios donde hay médicos oncólogos o médicos en general que dicen que si ellos tuvieran cáncer no serían el tratamiento, porque ven cómo eso arruina totalmente la calidad de vida. Ellos, aunque creen que se van a morir de cáncer, ellos prefieren morirse tranquilamente que estar sufriendo en un hospital. A todo esto, el tema de las ganancias, los intereses creados alrededor de la quimioterapia, que es un negociado gigantesco, y muchos médicos y oncólogos están metidos dentro de esa gran ganancia, porque existe un margen de ganancia estratosférico en la quimioterapia. Entonces se generan esos intereses de que pruebes este nuevo tratamiento y de que sigas insistiendo con estas terapias, aunque las probabilidades de que tengas éxito son tan bajitas, pero se lo meten con mucha seguridad porque comienzan a convertirse en vendedores. Es que sí, es que terminan siendo, entre comillas, visitadores médicos, los médicos, más que médicos, porque el médico, si hay algo que no puede trabajar, es de médico. Y eso no me lo puede negar nadie, porque no me vas a decir que alguien que realmente se preocupa por vos no te va a dedicar como mínimo 20 minutos. No puedes saber cómo estás si no te dedica como mínimo 20 minutos. Y cuando vos tenés la consulta con una persona y tenés 3 a 5 minutos, es imposible nada, porque desde que se sentó hasta que hiciste
la pequeña pregunta o el pequeño medicamento o lo que sea, tomó o no tomó esto o lo otro, se terminó la consulta. Claro. Es 15 minutos como imposible. máximo. Es imposible. Entonces, claro, ¿y qué te van a decir? No, bueno, mire, usted tiene que tomar esto porque la revista científica médica, como yo no tengo tiempo de investigarlo y no tengo tiempo de ver si funciona y no tengo tiempo de profundizar, bueno, hago lo que me dicen, agacho la cabeza y te lo doy en bandeja. Total, a mí me dan el viaje después a Brasil, a Estados Unidos, no sé dónde, ¿no? Los visitadores médicos. Y mientras más medicamento doy, más me pagan, ¿no? Eso es sabido. Sabido, Sí. o sea, no solamente le dan oficialmente, sino que extraoficialmente también. Y se van, bueno, Muchas a esos lugares. investigaciones y denuncias al respecto de eso. Han salido personas que fueron editores de revistas médicas muy reconocidas y cuando se retiran escriben un libro y revelan todos los intereses creados ahí y cómo se tergiversa la ciencia en busca de la rentabilidad al final. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, parece que hoy día han estado todos muy tímidos, no nos han llegado preguntas, pero sí muchos saludos. Así que voy a compartir desde Panguipulli, nos mandan saludos. También desde Santiago y desde México. Turi de la Serna dice, saludos desde México, gracias por compartir, Gastón. Juanzo Lesi también. Bueno, saludos, nos estaban comentando que tuvimos problemas técnicos en un principio con el tema de la música. También desde Coyipulli, en Chile, nos están escuchando. Y Juan Solesi compartió la página que tú mencionaste, material de nmg.com. Así que está ahí en los comentarios para los que quieran acceder a esa información, que es muy buen material y herramienta. Sí. Así que como no nos hacen preguntas, podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Bueno, si querés vos preguntame, yo voy respondiendo, así no me voy por las ramas. Bueno, yo que soy ordenada, sé que nos quedó pendiente abarcar el tema de la vacunación, que es, en vez de atacar y matar y destruir un enemigo supuesto, está hablando de prevenir. Y también los mismos casos de cáncer. Hoy en día existe esta novedosa inmunoterapia que usan para los casos de cáncer, que es como el mismo principio de las vacunas, que van a potenciar tu sistema inmunológico para destruir el cáncer, al igual que las vacunas supuestamente te ayudarían a no contagiarte o a destruir algún virus o bacteria. Así que sería bueno que analicemos un poco ese concepto de que hay que prevenir o que nuestro sistema inmunológico es el que debe hacer una lucha respecto a eso. Bueno, me gustaría, es bastante complejo el tema, vamos a tratar de resumirlo, pero me gustaría empezarlo con, hay una frase que resume todo, ¿no? Que es que si solo se tratara a los enfermos reales, ¿sí?, la medicina estaría en una situación económicamente difícil. Por lo tanto, debemos convencer a toda la población de que están potencialmente enfermos y vender medicamentos a quienes no lo necesitan, ¿no? Porque si no, el negocio se acaba. Entonces, bueno, ahí entra Pasteur. Claro, ahí entra Pasteur hace unos 200 años, ¿no? Y nos convence a todos de que somos potenciales enfermos de la rabia, ¿no? Cuando era rarísimo que aparezca la rabia, era rarísimo. Sin embargo, él, un gran estratega de los negocios, logró convencer a todos de que éramos potenciales enfermos de la rabia. Ahí empieza esta empresa multimillonaria o multibillonaria, ¿sí?, que arrancó y nunca frenó. Entonces, como nunca frenó, fue como una bola de nieve creciendo, y le iban agregando la rabia, la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis. Decían que las erradicaban, les cambiaban el nombre, aparecían nuevas enfermedades, ¿sí? Entonces, no, bueno, vamos a hacer una nueva vacuna. Pero sin embargo, date la anterior también por las dudas, ¿no? Entonces, acumulando, hoy en Argentina, no me quiero equivocar, pero hay con entre 50 y 60 vacunas para un chico recién nacido, hasta los creo que 2 o 3 meses, es una locura. Más cuando nadie te asegura que la vacuna realmente sirve, ¿sí? Realmente nadie te lo asegura, no saben ni qué tienen la vacuna los médicos.
Entonces es una situación muy complicada, ¿sí? Porque si vos me decís que realmente erradicaste algo, pero tenemos un problema, ¿por qué? Porque hoy, si vos te ponés a analizar, la población que más salud tiene, entre comillas, son los que tienen hoy, hoy 2020, más de 70 años. ¿Por qué? Y son los que están atacando, fíjate, porque con este tema de la fraudentena lo que están tratando de hacer es de fatigar biológicamente a aquellos que ya están más grandes para no tener que tenerlos todavía sosteniéndolos en este sistema. ¿Y por qué? Porque la vacunación obligatoria en bebés arranca entre 1940 y 1950. Antes no se vacunaba a los chicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si vos haces 50 de 1950 al 2000, más 20 años son 70 años. Es decir, los que hoy están cumpliendo 70 para abajo, todos están vacunados. Es decir, las nuevas, entre comillas, enfermedades autoinmunes que han aparecido, ¿sí? Las tienen aquellos que han sido vacunados, no los que no han sido vacunados. Claro. Aunque se esmeran en meterle todo tipo de medicamentos preventivos porque tienen presión alta, si en algún momento la típica presión de la bata blanca, que uno llega al hospital y sube la presión por el hecho de estar en un hospital y que te estén haciendo tantos exámenes, comienzan con muchos medicamentos preventivos, convenciendo a las personas de que tienen un riesgo y hay que prevenir. Claro. Especialmente acá en Chile son las bolsitas llenas de medicamentos y las personas de tercera edad, de 60 años para arriba, los tienen con medicamentos gratis. El sistema de salud provee todo, entonces tienen bolsas de medicamentos en una variedad muy grande porque un medicamento hace daño para el estómago, entonces le dan otro para paliar ese efecto secundario y los tienen llenos de pastillas y comienzan a tener muchos problemas por los efectos secundarios de los mismos fármacos. Nosotros tenemos el caso de un tío que, bueno, él es más joven, pero ya con 60 y tantos años, y como él un día fue al consultorio a controlar su salud y fue en bicicleta y venía tarde para su consulta, entonces llegó todo ajetreado, le tomaron la presión y le dijeron que era hipertenso y le dieron un fármaco para bajarle la presión. Y después de eso él se andaba desmayando y cayéndose, como que se le iban las piernas, y era por el efecto de ese medicamento que le bajaba su presión, que en realidad era normal. Pero ni siquiera se tomaron el tiempo de preguntarle por qué venía ajetreado, y a él no se le ocurrió decirles. Entonces, en base a una sola medición de la presión, le dicen que es hipertenso y le dan un fármaco. Y de por vida. Y de por vida, ¿no? Claro, porque ahí ya los consideran crónicos y les hacen seguimiento. Tenemos un montón de casos de esos, un montón. Es más, a gente que le han dicho que era celíaca, gente que le han dicho que tenía lupus. Mirá, de todas las, entre comillas, enfermedades etiquetadas por la medicina alópata, la que más distorsiones tiene es el lupus. Hemos atendido gente con el diagnóstico, ¿no?, oficial de lupus, de China, de Japón, de Tailandia, de México, de España y no me acuerdo qué otro país, y todos tenían síntomas totalmente distintos. No es que todo es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, fiebre, inflamación del brazo, me duele el dedo gordo del pie, bueno, eso lo llamo lupus, bárbaro. En todos los lugares se tendría que llamar lupus, esa combinación. Bueno, no. Eran cosas, pero que vos decís, pero ¿cómo no pueden ponerse de acuerdo, por lo menos en poner la misma etiqueta? Sí, es que hoy en día con este tema autoinmune, como que les dieron excusa para todo, porque se hacen exámenes y si coincide pueden etiquetar algo que no tiene ninguna lógica diagnóstica. Bueno, y nos llegaron unas preguntas. Tuni pregunta, yo quiero preguntar cómo se pueden tratar los traumatismos con la nueva medicina germánica. Tuve un accidente automovilístico hace casi un año y aún no sano, tengo dolores y crepitaciones muy molestas. No, bueno, con los traumatismos, ¿qué vas a hacer? Te tenés que quedar quieta y tenés que dejar que el cuerpo se recupere y no generar múltiples conflictos de desvalorización por no poder hacer actividades, ¿no? Tenés que regenerar los tejidos, no hay otra. O sea, ahí no hay un choque biológico, ahí hay un traumatismo. O sea, paciencia, descanso, buena nutrición. Sí, sí.
Quizás alguna planta medicinal que ayuda a cicatrizar más rápido, pero ahí lo ideal es comer bien y descansar, y no te tenés que mover, porque si te seguís moviendo vas a seguir lesionando y no permitís que cicatrice. Claro, y las autodesvalorizaciones, explícanos un poco más sobre cómo funciona eso, que uno se está autoexigiendo más de lo que el cuerpo puede. Claro, por ejemplo, bueno, es muy amplio, ¿no? La autodesvalorización. Estamos hablando, cuando hablamos de una autodesvalorización, en realidad estamos hablando de una falta de amor hacia nosotros mismos, porque es no me acepto o quiero hacer algo y no puedo. Mientras más drama tengo, más profundo es el drama, ¿sí? Mientras más fino es el drama, bueno, me tocará músculos, quizás tendones, si es más profundo me tocará huesos. Estamos hablando del mismo conflicto, pero de distinta intensidad de drama. En fase activa hay una necrosis, ¿sí? Son los órganos creados por el nuevo mesodermo controlados por la médula cerebral. En fase activa tiene una necrosis, una desmineralización, y en fase de reparación lo que ocurre, bueno, es el edema de reparación con los fieles aliados de nuestras bacterias, que lo que van a hacer es rellenar el músculo, el hueso o el tendón, o el cartílago, o lo que sea, y posteriormente van a cicatrizar si es que yo no vuelvo a recaer en el conflicto, ¿no? Entonces tengo una situación, bueno, la resuelvo, y ahora me tengo que quedar tranquilo, como un animal cuando está en fase de reparación que se queda quieto, y hasta que ya no se siente bien no se mueve, no lo podés mover de ahí. Bueno, hay que respetar nuestra biología. Claro, darte permiso para descansar y recuperarse al 100%. Claro, y no creer que sos un vago porque estás en vagotonía, ¿no? Que la palabra sea la misma no tiene nada que ver. Claro. Al contrario. Sí. Bueno, yo también agregaría en lo nutricional, asegurarse de estar recibiendo suficiente proteína, suficiente vitamina C a través de la alimentación para poder generar colágeno, que básicamente estamos hechos de colágeno, y necesitamos proteína y vitamina C para generar todas esas sustancias, así que lo básico es nutrirse bien, no tener una dieta restrictiva o extraña, que muchas veces uno cae en esas trampas de desintoxicar y limpiar el cuerpo, cuando en realidad necesitamos nutrir el cuerpo y consumir alimentos densos nutricionalmente hablando. También una buena alimentación. Sí. También nos llegó una consulta de... a todo esto Suri escribe desde México. Mario Neta nos dice, tengo una duda para Gastón. Una vez dijiste que a veces no conviene resolver los conflictos y diste el ejemplo de un amigo de Hammer, dice, el cual quería separarse de su esposa. En esos casos, ¿se tendrá que vivir en incoherencia toda la vida? Bueno, acá no hay, yo no te puedo decir haz esto o haz lo otro. Vos le podés decir a la persona, mirá, si vos haces esto es lo que viene. Si haces esto es lo que viene. ¿Qué es lo que vos querés hacer? O sea, es cada uno su decisión, porque acá lo más importante es entender que la salud no es un derecho. La salud es el efecto de ser coherente con quien vos sos. Bueno, entonces hay situaciones que vos no fuiste capaz de resolverlas a tiempo y ningún animal viviría tanto tiempo con un conflicto activo. Entonces, cuando vamos a llamar un lobo diestro, no puede ser alfa, agacha la cabeza, se queda siendo beta, ¿sí? Pero no va a intentar ser alfa a los 10 años después de haber sido beta. Va a seguir beta porque inconscientemente sabe que moriría de un infarto de arterias coronarias en la fase de reparación. Entonces, hay situaciones que si no las resolvés a tiempo, no te conviene biológicamente resolverlas. Ahora, no quiere decir que... Conozco gente que me dijo, no, mirá, no me importa morirme, yo lo quiero resolver. Bueno, cada uno hace lo que quiere, o sea, acá el libre albedrío está presente. Pero sí hay que saber, y la nueva medicina te permite prevenir, es que si tenés una situación muy dramática, que no le pudiste dar una solución inmediata, no dejes pasar el tiempo, no te conviene a ningún nivel. Claro, porque en el fondo, como ese dicho, la naturaleza es cruel en ese sentido y de hecho los animales son mucho más drásticos o radicales para solucionar sus conflictos. Hay casos donde si están atrapados, si tienen su patita atrapada, ellos van a morder y sacarse a la extremidad para escapar de ahí. Entonces ellos tienen ese instinto muy bien desarrollado y siguen sus instintos, mientras que los seres humanos tenemos muchas distintas razones o racionamientos psicológicos para no solucionar y dejar las cosas estar,
como temas pendientes, y justamente cuando se trata de algo que afecta a la zona cardíaca, ahí Hammer advertía mucho de que uno tiene que tener claro, si lleva más de 9 meses con ese conflicto sin resolver, el ataque cardíaco suele ser fulminante. O sea, es muy difícil sobrevivir el infarto, que viene como consecuencia dentro de la recuperación, como la crisis. Sí. Un gran tema ese, ¿eh? Y no es solamente en las enfermedades más físicas o habituales, sino también en las constelaciones cerebrales. A veces no conviene tratar de ir resolviendo estos diagnósticos ya más de la esfera psiquiátrica, resolviendo conflictos, porque si lleva mucho tiempo, después va a haber una consecuencia física. Claro, bueno, habría que ver, ¿no? Porque todo depende del tipo de constelación, cuánto tiempo, porque vos sabés que por más que haya una constelación, no es que no hay lesión orgánica, es en menor medida. Pero bueno, sigue fluctuando entre manía y depresión la persona y cuando está en manía lesiona un poquito más y va equilibrando, por eso la constelación es como un balanceo constante entre los dos lóbulos temporales. Pero bueno, una cosa es que hayan pasado 1 año, 2 años, otra cosa es que hayan pasado 25 años, no es lo mismo. Y por algo se entra en esa constelación, es un mecanismo... Para algo, ¿no? Esa quinta esencia. Bueno, también una pregunta... Esperanza dice, mi hermana tiene nódulo en mediastino, no ha recibido ningún tratamiento ni biopsia, pero se queda con la duda de qué hacer. ¿No será bueno investigar, aprender de nueva medicina germánica? Sí, bueno, obviamente no podemos hablar de casos particulares porque sería adivinación. Podemos hablar, si querés, de un órgano a nivel teórico, ¿sí? Y probablemente lo que tenga es la fase de reparación de un conflicto de miedo frontal y probablemente sea zurda, estoy suponiendo. Pero alguna situación dramática que haya vivido, ¿sí? Que haya generado quizás porque no lo sabemos, hay que investigar porque aparte... Lo que vemos siempre es que los diagnósticos de la medicina clásica no son finos, entonces vos por ahí te dicen hígado, y por ahí no es la parte endodérmica, por ahí es la parte ectodérmica del hígado, son las vías biliares. Entonces, bueno, sí, pero están adentro, sí, bueno, pero no es lo mismo, funcionan de distinta manera. Pero probablemente estemos hablando de un conflicto de miedo frontal, donde no pudo controlar una situación, se le vino encima, los arcos branquiales hayan tenido una úlcera y después se rellenaron, y bueno, y ahí quedó el famoso tumor de mediastino, que no es ni más ni menos que la reparación. Suponiendo, ¿no? Hablando así. Claro. Y eso claramente se puede tratar teniendo la paciencia de vivir el proceso y no tener recaídas. Así que para eso uno tiene que estudiar nueva medicina germánica, entender y detectar qué fue el conflicto que gatilló todo esto. Así que claro, no hay como píldoras mágicas o respuestas tan fáciles. Y evitar principalmente todas las recaídas con los rails o memorias sensoriales que estén presentes y los pueden estar haciendo revivir, porque quizás si le duele, pues no es nada peligroso, pero si le duele quizás está teniendo recaídas con distintos rails. Entonces, bueno, identificarlos, eliminarlos, ¿no? Todo lo que es el proceso biológico. Claro. Bueno, mencionar el tema de que alguien puede ser zurda sin escribir con la zurda. Eso es como bueno tenerlo en mente, que uno tiene que hacer la prueba del aplauso, tiene que buscar distintas pruebas para comprobar la lateralidad cerebral, biológica, porque no necesariamente vas a escribir con ese lado, con esa mano, para que lo tengan en cuenta. Claro, y ser zurdo o diestro no implica utilizar la motricidad zurda o diestra. Es la lateralidad biológica es independiente de la capacidad motriz que vos tengas. Vos podrías como no, porque ya vimos que pueden no usar la zurda si sos zurdo. Sí, de hecho los zurdos suelen ser más hábiles en cuanto a ser ambidiestros, entonces es medio engañoso pensar que porque escribe con la diestra no puede ser zurdo. Hay que hacer esas pruebas, detectarlo bien. Y bueno, también... nosotros, te interrumpo, nosotros hemos desarrollado un estudio muy profundo sobre la lateralidad biológica, que según nosotros es lo más importante que hay, donde hay hasta anatomía específica del zurdo, de la zurda, del diestro y de la diestra. O sea, no son físicamente iguales. Tienen distinta nariz, distinta pera, distintos ojos, distinta voz.
distintos comportamientos, distintos gustos, se visten con distintos colores la ropa. Hicimos un estudio apasionante que lo hicimos con Sony. Lo pueden buscar si quieren en el canal de YouTube, no sé si lo escuchaste. Sí, pero es abrir una ventanita y empezar a ver un rayito de luz, porque es eso, es amplísimo. Claro, es muy amplio y de hecho todo está basado también en la base natural. Un zurdo y una diestra naturalmente son así o asá, pero uno puede constelarse bastante joven y no ser como naturalmente habría sido de no haberse constelado. Así que yo que soy zurda no me sentí tan identificada porque he estado con mi pequeña locura de chiquitita. Por tanto, dije, bueno, esto es la base. Pero uno tiene que siempre hilar más y más fino y las constelaciones son tan complejas. Sí, ahí nosotros siempre hablamos, ¿no? En base de un equilibrio hormonal, ¿no? En un estado de equilibrio hormonal. Después, bueno, cada desequilibrio va generando alteraciones, adaptaciones, en la vida misma. Claro, y hoy en día los desequilibrios hormonales están a la orden del día, es muy, muy común. Así que eso complica todo lo que debiera ser más simple si fuéramos un poco más naturales para vivir. Bueno, nos llegaron muchas pequeñas preguntas, no sé cuántos alcanzaremos a responder, pero gracias a que en un principio tuvimos problemas de audio nos podemos alargar un poquito más. Nos van a regalar 5 minutitos más. Así que vamos a ver si disparando logramos responder. Rebeca Armoa consulta, ¿qué tratamiento recomienda la nueva medicina germánica para la fiebre reumática? Bueno, un poco amplio. Claro, lo que pasa es que en principio la nueva medicina no recomienda tratamientos tampoco. Del punto. La nueva medicina no es un tratamiento, es una ciencia. Es como la matemática. Bueno, ¿qué recomienda la matemática para resolver una ecuación? Y bueno, aprende cómo funcionan los símbolos, los signos, los números y resolvela. Sería esa la base. Vos podés tener paliativos, acompañamientos que no intervengan en la fase de reparación, pero ahí hay que buscar, porque ahí debe haber varios DHS activos. Claro, sí. Entonces uno puede buscar dentro de la medicina natural, hay muchas distintas terapias que son muy buenas y no interrumpen ningún proceso, pero igual hay que ocuparlas de acuerdo a la fase en que uno está para no agravar los síntomas. No va a interrumpir el proceso, pero incluso aplicar cataplasmas frías cuando se está en fase fría va a ser peor. Claro, así que hay que saber ocupar ese tema, claro. Así que dentro de la medicina natural hay muchas alternativas, pero conocer por lo menos la segunda ley biológica y manejarse bien en las fases es una súper buena herramienta para cualquier terapeuta, para que sea mucho más eficiente y efectivo y realmente alivie con los tratamientos que está haciendo. ¿Cuál? Sí. O sea, todo hay que estudiar. Aparte es apasionante, sí. Porque te metes en este mundo y decís, quiero más, quiero saber más, así entiendo, así me conozco. Esto te lo deberían enseñar cuando nacés, antes del vocabulario. O sea, del vocabulario no, pues no te lo podían enseñar, pero antes de las matemáticas tendrías que aprender a ver cómo funciona tu cuerpo. Pues si no, no tiene sentido nada. Sí, ya han hecho libros para niños sobre la nueva medicina germánica explicando enfermedades de la niñez comunes o el cáncer de mama de la mamá. Es muy interesante buscar esos libros sobre nueva medicina germánica en libros para niños. Otro apache, el Panguipulli, pregunta, ¿qué recomienda Gastón para eliminar la retención del líquido? ¿Tienes algún secretito o técnica por ahí para esos tercos? Solucionar el problema, sino bajar la retención de líquido nomás. Claro, bueno, también depende del caso, ¿no? Porque ¿para quién, no? Sería, para el que está en el hospital, y bueno, que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con su suegra, bueno, que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con una pareja que ya no está bien, y bueno, que vuelva a su casa. O sea, evidentemente no está en su territorio, no se siente a gusto, está derrumbado, bueno, se tiene que volver a arraigar. O sea, esa sería la clave. Pues hay que ver el caso particular, jamás podríamos dar una respuesta precisa sobre alguien que no conocemos. Claro, pero la base de la retención de líquido es tener un conflicto de no estar en un lugar donde la persona se siente a gusto. Claro, sería, hay varias palabras, ¿no? Se utiliza el derrumbamiento de la existencia de la persona, el desarraigo, el conflicto del prófugo, el sentirme como un pez fuera del agua.
Claro. Sapo de otro pozo. Bueno, podemos buscar dicho también. Sí, bueno, Hammer siempre recomendaba, así como tratamiento drástico para bajar la retención de líquido, meterse en una tina con mucha sal para lograr como una respuesta biológica de sentirse como de nuevo en el útero, claro, similar a eso. El agua calentita puede ser, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la persona ahí está en fase activa, entonces hay que tratar de bajar el drama, compartir lo que está viviendo. Si disfruta de masajes le puede ayudar. Pero todo y sí, porque depende... obvio, apretás la vejiga, drenás un poco. El yoga puede ser muy bueno. Por ejemplo. El ejercicio en general es maravilloso para activar y generar endorfinas y relajación como por el mismo movimiento, la circulación, etcétera. Por eso el ejercicio es bueno para todos. En las dos fases sirve mucho. Flor Minerva pregunta, si mis enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, AR, el conflicto desvalorización, por ejemplo, ¿y cómo lo resuelvo si mis dolores son muy fuertes? Lo mismo, ¿qué me pasa con la hernia del hiato? Y sé qué comida seguir. ¿Ahora qué hago? Claro, bueno, obviamente no podemos responderle particularmente, pero sí podemos responder a nivel global. O sea, ¿por qué no puedo sacar la mano de adentro del fuego? Y bueno, porque no quiero. Pero si vos te enfocás en que te duele en vez de sacar la mano, jamás vas a poder pensar en que tenés que sacar la mano donde te estás metiendo. Entonces, bueno, no te conviene enfocarte en el cuerpo, te conviene enfocarte en la situación entendiendo que el cuerpo reacciona a lo que vos hagas o dejes de hacer. Mientras más te duele, bueno, más estás recayendo. Hay que investigar también, ¿no? Porque puede haber dolores en fase activa, puede haber dolores en fase de reparación, son distintos órganos. Si es artritis, es una fase de reparación en círculo vicioso que llega hasta la primera fase de reparación y vuelve, ¿no? De necrosis, reparación, eso es porque recae todas las semanas, o por no decir todos los días. Claro. Hay que ver también artritis en dónde, en el hombro, en la rodilla, en la pierna, en el pie, en el dedo, o sea, ¿no? Es inflamación de un músculo, bueno, habría que ver cuál, para qué sirve, según la lateralidad biológica, si es diestra, si es zurda, qué representa, y ahí empezar a buscar qué no puede mover, avanzar, sostener, eliminar, apoyarse, etc. Y hacerlo, sí, en realidad, ¿no? Uno tiene que tomar esa responsabilidad de estudiarse a sí mismo y llegar a entender qué me pasa, volver a conectarse con lo que uno realmente está sintiendo y viviendo. Francisco Alberca, de Lima, Perú, pregunta, ¿a qué conflicto pertenece la rinitis aguda? ¿A qué conflicto biológico pertenece la rinitis aguda? Bueno, por lo general aparece como en un rail, ¿sí? Con un rail por alguna situación vivida en el pasado. Podría ser por una separación de contacto, no es un bocado, así como algunos piensan, es un conflicto sensorial. Pero bueno, habría que ver si es rinitis de verdad lo que tiene, porque ya sabemos, o sea, hay muchos órganos implicados, hay muchas invaginaciones de capas germinales en la nariz, en este caso. Entonces, bueno, si es un conflicto ectodérmico, estamos hablando de un conflicto de separación del contacto, en fase activa úlcera, fase de reparación un edema, puede haber picazón cuando cicatriza, ¿sí? Bueno, como mínimo, puede haber una invasión en el territorio, una amenaza, un susto, concomitante del conflicto de separación del contacto olfativo. Entonces, bueno, se empiezan a agregar subconflictos para empezar a entender. Por lo general, con una anamnesis, ¿no? Te das cuenta más o menos la situación y el contexto. Pero obviamente está olfateando algo que no le gusta. Claro, algo me huele mal. Sí, bueno, nos llegan dos preguntas. Uno, en realidad, es una repetición de lo que ya nos vienen preguntando. Gloria Miranda pregunta, ¿cómo trata el cáncer la nueva medicina germánica? Ahí estuvimos explicando, la nueva medicina germánica no es un tratamiento, una terapia en sí, sino que es entender el proceso y en base a eso buscar, en el fondo pone al paciente como el que manda ahí y busca de acuerdo a las herramientas que al paciente le parecen más congruentes y busca ofrecerle obviamente alivio, pero entendiendo el proceso. Entonces de por sí no trata, sino que acompaña y entiende. Se ocupa. Y se ocupa, claro. Porque fíjate qué interesante, ¿no? El tratamiento, ¿no? Si te trato, te miento.
¿no? Porque jamás te podría hacer nada, ya la palabra misma te lo está contando. Entonces, claro, vos te ocupás de la situación, la resolvés, esperás que vengan los procesos biológicos de reparación, identificándolo, resolviendo la situación, pero, bueno, siendo consciente de que determinados procesos tienen algunas complicaciones, otros no, y teniendo alguna estrategia o alguna herramienta en el caso de que sea muy doloroso y demás. Pero por lo general, yo te soy sincero, de todas las consultas que hemos tenido, los supuestos dolores más fuertes son totalmente aguantables si la persona no tiene miedo, no tiene pánico. Cuando tiene miedo y pánico se derrumba, retiene líquido y todo se duplica o se triplica. Sí. Bueno, la última pregunta es de Néstor Tordente y solo tenemos 3 minutos para responder. ¿Qué opinas del HIV o VIH, el virus supuestamente responsable del SIDA? Sí. En mi opinión, yo te puedo decir lo que he investigado y mi experiencia, ¿sí? El HIV nadie demostró jamás que exista. Lo que llaman SIDA es un conjunto de conflictos biológicos en fases activas y fases de reparación. ¿Sí? El Dr. Hammer tiene un libro específico sobre el SIDA, él habla específicamente del esmegma, ¿sí? Donde da positivo el test ELISA cuando se detecta un valor, etc. Pero Stephen Lanka lo dice claramente, nunca nadie ha demostrado que el HIV existe, de hecho ganó una sentencia en la Corte Suprema de Alemania, ayudando a un médico que le habían culpado de dar muestras de sangre con HIV para donantes, y bueno, le echaron la culpa de que había contagiado de SIDA a no sé cuántas personas, ¿no? Entonces se mete Stephen Lanka, entra en juicio y dice, no, pero si nadie demostró que existe el HIV, ¿cómo se van a haber contagiado? ¿Cómo pueden saber que existe? Demuestra el fraude del test ELISA, demuestra el fraude del HIV, que no tiene nada que ver con el SIDA. Después entra en juego Montagnier, entra en juego el doctor Gallo, que son los que supuestamente descubren. Y después el mismo Montagnier dice que nunca vio el HIV, que es el supuesto descubridor. Él mismo lo reconoce. Hemos hecho varios análisis. De hecho, de YouTube nos han bajado el análisis, justo el análisis del SIDA que hicimos bien fino, nos han bajado, pero lo estamos subiendo a Libri. Así que viste que es el nuevo canal donde no te censuran nada, y así que estamos subiendo ahí el contenido. Pero no hay, de hecho tenemos muchísimos casos que supuestamente estaban diagnosticados con HIV, han dejado de tomar la medicación hace años y están perfectos. Perfecto. Lo que mata es el AZT, eso te destruye. Y la sentencia del SIDA, ¿no? Como diciendo, te quedan pocos años de vida, sabelo. Bueno, ya sabemos cómo funciona eso en nuestro cuerpo. Sí, estar bajo ataques. En el fondo son muchos conflictos que uno entiende la lógica del por qué una persona puede llegar a enfermar gravemente al estar enfrentado a esos conflictos existenciales, de su valía como ser humano. En el fondo da mucho para hablar, es bien complejo, es un síndrome, es un conjunto de muchos distintos síntomas. Sí. Y no siempre son los mismos, por eso, como el lupus decíamos antes, son un conjunto de síntomas, bueno, cuando dan algunos valores se etiquetan como SIDA, pero no tiene por qué. De hecho, el propio Kary Mullis, que está mucho en boca de todos hoy con el test PCR que supuestamente detecta la carga viral, que no detecta la carga viral, eso ya lo dijo él, decía, y esto lo dice él, lo vamos a subir en un video que lo tengo, ¿por qué tengo que creer que existe el HIV? Y le dice al entrevistador, ¿por qué usted cree que existe el HIV? Si nadie jamás demostró que exista, nadie jamás presentó una micrografía del HIV. Que exista actividad retrotranscriptasa inversa de una célula no implica que sea de un virus, puede ser de cualquier célula. Y todo esto, Kary Mullis es el descubridor del PCR que están usando para detectar el famoso coronavirus, así que muy interesante cómo podemos ir vinculando y los parecidos entre todo este tema del VIH y el coronavirus. Bueno, a él justo, si lo buscan en Wikipedia, lo llaman negacionista del HIV. Sí. Bueno, se nos acabó premio el tiempo, Nobel. pero ha sido un placer. Premio Nobel, ¿no? Sí, premio Nobel. Bien excéntrico, pero dice lo que siempre dijo, lo que pensaba. Fue muy honesto. Entonces, dejamos el dato awakingproject.com, que es la página web, tienen un canal de YouTube muy activo, siempre están posteando información, así que muy recomendable que vayan, busquen Awakening Project en cualquier parte en internet, van a encontrar muchísimo material
y obviamente invitarlos a la página web del Guardián de la Salud, www.guardiansalud.cl. Ahí tienen el directo contacto con mi WhatsApp, así que también les puedo mandar los links de todo lo que conversamos. Si tienen cualquier duda, está la invitación. Y eso, muchas gracias por escucharnos todo este rato y nos vemos otro día miércoles. Chao, chao. Luego. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.